Hermanos, aquí estamos otra vez para seguir en el ritmo de la violencia. Es la cuarta parte de la exposición. Y decíamos que era ver las principales manifestaciones que la historia del siglo XX han ocurrido. Pues bien, a lo largo del siglo XX, como decíamos más arriba, la violencia ha ido invadiendo todos los dominios del humano, hasta llegar incluso a ser una perversa distracción, y esto es grave, de niños con disfraz de inocencia. No parece quizá ninguna región humana que no esté manchada, según la historia, por la sangre. Siempre ha habido violencia en nuestro mundo. Es cierto, al menos hasta donde alcanza nuestra memoria histórica y hasta donde llega nuestro olfato antropológico, pero en estos 100 años la violencia ha ido en aumento, se ha dosificado, se ha hecho más eficaz, con menor riesgo para el agresor, se mata a más gente. Y convive paradójicamente, esto es claro, paradójicamente, sin despeinarse, como la democracia y los derechos humanos, que cada vez parecen más bien papel mojado. Veamos. Primero, la estructura económica que mata lentamente. El gran pecado. La mayor de las violencias del siglo XX, y seguimos con el siglo XXI, ha sido la injusticia socioeconómica.
ya te imaginas lo que es. Es la que ha cobrado más vidas, la que mata más lentamente y la que deja menor espacio a la esperanza, por lo que tiene de estructural. A lo largo del último siglo se ha configurado un sistema, y este mundial, progresivamente global, en el que una minoría de la humanidad se ha ido enriqueciendo progresivamente, mientras la mayoría se ha sumido en una pobreza cada vez mayor. Esto es muy evidente. El PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, mostraba en su informe del año, ya hace tiempo, 19 años, en el 2001, que de los 6.000 millones de habitantes que entonces habían en la Tierra, ahora somos más, 4.600 millones viven en países empobrecidos. De estos 4.600 millones de habitantes, 2.800 millones de habitantes viven con menos de $2 al día. Y de estos, 1.200 millones con menos de $1 al día. 850 millones son analfabetos. 325 millones de niños y niñas no acuden a la escuela. 968 millones carecen de acceso a fuentes de agua potable o mejorada. 2.400 millones no tienen acceso a servicios sanitarios básicos y mucho más a servicios de alto nivel. Calumnia, escándalo, canallada. ¿O no? En un mundo que se cree civilizado. Cada año mueren 11 millones de niños menores de 5 años por causas evitables, lo que una medida de 30.000 niños por día. Ya en el año 1998, el mismo PNUD había señalado con su informe 1998 que las desigualdades de ingreso entre las poblaciones de los países más ricos y las de los países más pobres habían pasado desde los principios de los años 90 de una relación de 32 veces mayor unos de otros al 70. Todo esto, hermanos y amigos que me escucháis y me veis,
Es una enorme injusticia, hay que decirlo claro y fuerte. El gran pecado de nuestro mundo siempre tiene su nombre: la injusticia. Porque en la noria de los casos morían los pobres y los ricos lo son sin haberlo merecido. Se nace pobre y se nace rico, sin duda alguna. Se enriquecen con el paso de los baños o de los años, pero ya habían nacido en una matriz cultural, social y económica que permitía ese despegue. A la inmensa mayoría de los pobres actuales ya nació en medio de la pobreza y nunca podrán explotar sus cualidades innatas porque el sistema no les da oportunidad para ello. Esto es la realidad más cruda. Los futbolistas millonarios de origen humilde, como Maradona, son la excepción a la regla y sirven para tranquilizar la conciencia colectiva. Hay que decir, el sistema económico que se ha impuesto en este último siglo desde las potencias europeas y Estados Unidos decidieran dominar el mundo para superar su crisis de crecimiento económico. Es un gas que mata lentamente a los que no tienen dinero para comprarse la máscara protectora. Pero no nos podemos quedar aquí. No solo eso, la injusticia económica es causa de otras violaciones, como hemos visto, porque la lucha por el mínimo vital puede suponer agresiones importantes. De aquí la afirmación que decimos: la mayor de las violencias del siglo XX ha sido la injusticia socioeconómica y sigue todavía en el siglo XXI, por desgracia. Vamos a pasar ahora, sin hacer pausa, a un nacionalismo e imperialismo, que diríamos la divinidad laica que lo justifica todo. Así, veamos. El nacionalismo es un espacio humano en el que se han dado algunas de las mayores violencias de los 100 años. No en balde, el jesuita francés
filósofo y teólogo Gastón Fensart afirmaba durante la Segunda Guerra Mundial que en el siglo XX había 3 falsas divinidades. Primero, la divinidad de la razón, que era y es el liberalismo. Segundo, la divinidad de la clase, que es y era y es el comunismo. Y la tercera, la divinidad de la nación, nacionalsocialismo, el fascismo. Así de claro. De aquí, decía Fensart, los hombres de las Weltanschauung, es una palabra muy larga, alemán, de las concepciones del mundo que hoy planean sobre nuestro mundo y como las diosas antiguas dirigen nuestros conflictos. Que estas 3 concepciones del mundo dominan así la conciencia de nuestros contemporáneos. Es un hecho sociológico e histórico que caracteriza nuestra época y que nadie puede osar negar, más que se empeñe. Porque las 3 eran divinidades por su doble pretensión, de modo definitivo la totalidad de la existencia humana y de no fundamentadas por nada anterior a ellas y falsas por la necesidad de destruir aquello que pusiera en evidencia el engaño sobre el que se sostenía. Así de claro. Por eso los burdos intentos, algunos de buena fe, de aunar alguna de estas 3 divinidades con una religión positiva, no hacen sino confirmar esta pretensión denunciada por Fensart, este gran pensador. Nacional catolicismo español. Es la versión carlista: Dios, patria, fueros y rey, en catalán. Cataluña será cristiana o será irlandés, croata, polaco, nacional cristianismo americano. Dios ha bendecido esta nación, dicen los americanos. Fundamentalismo islámico también, en numerosos países árabes, entre otros ejemplos. Como nacionalismo puede ser también la divinización
de una patria, de modo que todo aquello que atente contra ella deba ser criticado, rechazado y hasta eliminado. De aquí, y hay que tener en cuenta, el término nacionalismo es equívoco. Nacionalistas eran Hitler, Franco, y nacionalistas eran el violonchelista catalán Pau Casals y el pacifista indio Gandhi, y poco en común tenían aquellos con estos. No se parecían en nada. Por un lado, nacionalismo es un sentimiento colectivo ligado a una matriz cultural. Es decir, para entenderlo, los miembros de una sociedad determinada en una cierta historia visible y común sienten que son un pueblo, con unas determinadas tradiciones, una lengua común, una cierta mentalidad colectiva, algunos símbolos quizá, incluso hasta una mitología propia. En esta primera concepción del término, el nacionalismo es el amor a un pueblo, a una patria, a una tierra, a una cultura. Silencio. Nada que objetar. Seguimos. Por otro lado, nacionalismo puede ser también la divinización de una patria, fesa, de modo que todo aquello que atente contra ella debe ser criticado, rechazado y hasta eliminado por insolente y por irreverente. De aquí que el nacionalismo se convierte entonces en una religión a la antigua usanza, con un espíritu crítico casi nulo. De ahí la humanidad queda dividida repentinamente en tres grupos, pienso yo. Primer grupo, los miembros de la nación. Segundo grupo, los enemigos de esta. Y tercer grupo, los miembros de otras naciones afines a esta, irrelevantes para ella. Basta con tomar una copa en ciertos locales nacionalistas para entender esta división panorámica de la humanidad. Este nacionalismo usa y abusa de muchos mitos. Cuanto más míticas son las historias, más evocadoras resultan
para el espíritu nacionalista por su carácter no discutible. No se puede dialogar. En cambio, cuanto más realistas resultan más decepcionantes para ese mismo espíritu, dado que lo histórico es excesivamente concreto, particular y discutible por interpretarse. De hecho, la mente nacionalista tiende a convertir lo histórico en mítico y soportar con mal humor y hasta con agresividad los revisionismos históricos que cuestionen el mito establecido. Este último tipo de nacionalismo, ¿a dónde nos ha llevado? Nos ha llevado a la violencia repetidamente a lo largo de los últimos 100 años, ¿o no? En ocasiones es una violencia que cobra de algunos grupos que no gobiernan. Por ejemplo, el IRA en Irlanda del Norte, ETA en Euskadi, ya pasada, el movimiento independentista de Córcega en su tiempo, el movimiento sionista en la Palestina antes de 1948 y otras veces esta osquetada desde el poder, el franquismo en España. Pero hay más. El nazismo en la Alemania, el fascismo en Italia y en Japón, el imperialismo en los Estados Unidos, Argentina durante la guerra de las Malvinas, Israel desde el 1948. El proceso, hermanos, hacia la violencia ha tenido las siguientes etapas si queremos comprender esto. Primero, ante la complejidad de la realidad histórica, un grupo más o menos numeroso opta a simplificarla, reduciéndola a la categoría de nación o de patria, o de pueblo, o de tierra, o de cultura, o de raza. Términos intercambiables en este discurso simplificador. Segundo, la realidad pasa a ser leída desde una de estas categorías. Por ejemplo, nación, de tal manera que todo queda supeditado a esta e interpretado desde ella. Tercero, se ve como enemigo anti-español, anti-vasco, anti-catalán,
antiamericano todo aquello que no acepte ser subordinado a ese esquema de pensamiento. Cuarto, el enemigo tiene que desaparecer. Es el umbral de la violencia. Se justifica esta como un mal menor al servicio de la diosa nación. Y el peor enemigo para este tipo de nacionalismo no es el frontal, por ejemplo, el nacionalista español frente al catalán o el corso frente al francés, sino la persona o grupo que hace de puente entre los extremos porque cree que la convivencia pacífica y plural es posible. Y en otro extremo reafirma la tesis nacionalista, ya que en la dialéctica los opuestos son idénticos, porque la existencia de uno delimita y confirma la existencia del otro, mientras que el puente cuestiona la tesis nacionalista porque rechaza su esquema. Por ejemplo, ETA prefiere matar a que un político de extrema derecha española. Esto lo dijo Ernest Schutt, pero eso es tierra pasada. Porque el discurso de Luch cuestionaba el esquema de ETA, mientras que el de la extrema derecha lo afirma. El nacionalismo tiene gran peligro de tender hacia un imperialismo, como Estados Unidos. En un primer momento, el nacionalismo suele ser defensivo y reivindicativo, esto es, centrífugo. Tenemos derecho a autodeterminación porque somos, ¿qué? Un pueblo. Es un derecho legítimo. Una colectividad humana con una madurez cultural e histórica tiene derecho a gobernarse a sí mismo. Y en segundo momento, el nacionalismo se torna ofensivo e imperialista. Estados Unidos. La nación es tan grande o tiene que ser tan grande que necesita devorar los territorios de alrededor. ¿Para qué? Para poder respirar. Hitler lo dijo claramente. Es el espacio vital. Alemania, falsos catalanes, Euskal Herria, etcétera, etcétera. Unión Soviética, franquicia americana, Yugoslavia, España. Todo esto son palabras mágicas que pretenden justificar invasiones territoriales
o culturales. De ahí la expansión nacionalista no siempre es territorial. A veces es simplemente social. Tiende a barrer a los grupos sociales que no comulgan con el incluso en el interior de un formalismo democrático. Pero aquí nos vamos a quedar para después seguir hablando de que debe de existir una pluralidad que parece imposible, pero que debe ser real. Esto lo veremos en el próximo vídeo. Un saludo, un abrazo, hasta otra.